En Free Fire existen ciertas mejoras que le debes poner a cada una de las armas. Estas mejoras varían de acuerdo al arma que estés utilizando. Con estas vas a poder mejorar ciertas cualidades de un arma, como por ejemplo lo puede ser la puntería o que tenga más espacio de cargador. Y por eso el día de hoy te vengo a traer una guía completa sobre todos los accesorios que existen en el juego y cómo puedes utilizarlos para sacarle el máximo provecho. La primera categoría de la que les voy a hablar es la categoría de los chalecos. En esta categoría solamente existen dos mejoradores. El primero dice que te va a dar puntos de vida extra al chaleco. Esto lo que quiere decir es que cuando estés en un enfrentamiento y te estén disparando, el chaleco va a resistir un poco más y no va a ser tan fácil de que tu enemigo lo destruya. La segunda mejora que existe dice que reduce el daño por las explosiones. Lo que quiere decir esto es que solo te va a servir en ocasiones cuando tu enemigo te esté disparando con armas explosivas como lanzapapas o con granadas. Por el contrario, si no te están disparando con este tipo de armas, este daño extra no te va a servir de nada. Por esa razón yo les recomiendo más que utilicen la primera mejora que les dije anteriormente, ya que esta te da puntos de vida extra siempre, sin importar si te están disparando con armas explosivas o con cualquier otro tipo de armas. La segunda categoría de la que les quería hablar es la categoría de las armas. El primer accesorio es el silenciador. Dice que disminuye el ruido cuando le disparas a un enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le empieces a disparar a un enemigo y tengas un silenciador equipado, este no va a dejar que tu enemigo logre detectar desde dónde le están disparando. Por lo tanto, si lo sabes utilizar, puedes sorprender mucho a tus enemigos. La segunda mejora de la que les quiero hablar es la Astil. Esto lo que dice es que reduce el retroceso al disparar, lo que quiere decir que esto te va a dar un poco más de precisión y va a evitar que cuando tú le estés disparando a un enemigo las balas se te desvíen muchísimo y esto te va a afectar en la puntería. Pero si utilizas una Steel en tu arma, esto te va a ayudar a que sea mucho más preciso. De esto existen tres mejoras, del nivel 1 hasta el nivel 3. Siendo la del nivel 3 la mejor de todas. La siguiente mejora es el bípode. El bípode tiene la misma función que la Steel. La diferencia es que este solo va a funcionar cuando estés agachado o estés acostado en el suelo. Por lo tanto, yo en general les recomiendo que utilicen mejor la Steel. Pero si no se encuentra ningún accesorio de la Steel, es mejor llevar un bípode que nada. El siguiente accesorio son las miras. Las miras no se le pueden poner a cualquier arma, pero las armas que sí se les puede poner ya vienen por defecto con una mira que es la mira de nivel 1. Pero aparte de la mira de nivel 1 también existe la mira térmica, la mira por 2 y la mira por 4. La mejor de todas es la mira por 4, aunque la mira térmica es como una mira al 4 pero detecta el calor, por lo tanto con esta mira es mucho más sencillo encontrar a los enemigos, ya que cada vez que tú apuntes y tengas un enemigo cerquita, esta mira te va a mostrar de color rojo a tu enemigo. Por lo tanto es mucho más fácil detectar a los enemigos con esta mira que con la mira al 4. Pero aparte de estas también está la mira por 2. Y esta mira no es tan buena como las dos anteriores que te mencioné, pero es mejor tener una mira por 2 que la que trae por defecto el arma. La siguiente mejora es la culata. La culata te va a ayudar con la estabilidad y mejora la velocidad de movimiento cuando estás disparando. ¿Qué quiere decir esto? La culata también te va a ayudar un poco con la precisión, pero en lo que más te va a ayudar es que cuando le estés disparando a un enemigo te puedas mover más fácil y sea más difícil de que tu enemigo te logre acertar los tiros. De esta también existen 3 niveles, siendo la del nivel 3 la mejor y la del nivel 1 la más mala. La siguiente mejora son las bocas de pistola. Su función es que van a permitir que los disparos lleguen mucho más lejos.
lo que quiere decir que cuando tú le dispares a un enemigo y tengas una boca de pistola, le puedes disparar desde más lejos y le vas a hacer el mismo daño o inclusive más daño si estás utilizando alguna de estas. La de mejor nivel es la de nivel 3. Pero aparte de estas 3, existen otras 2 que son la boca de pistola de escopeta, que funciona solamente con las escopetas como su nombre lo dice, y la boca de fuego de SMG. Ambas cumplen la misma función que las 3 anteriores, solo que son exclusivas para el uso con armas SMG o con escopetas. Y la otra categoría es la categoría de los cargadores. De estos también existen 3 tipos. Primero está el cargador doble. Este lo que hace es que te va a permitir recargar mucho más rápido el arma, aparte de que te va a dar un espacio extra para recargar balas. Por lo tanto, vas a tener 2 beneficios en uno, que es que las balas te van a durar mucho más tiempo y vas a recargar mucho más rápido el arma cuando se te acaben las balas. El siguiente es el cargador AR. Este cargador solamente se puede utilizar con las armas que utilizan balas AR y su función es que te va a permitir que el arma dispare mucho más rápido, por lo tanto vas a poder hacerle el mismo daño a un enemigo en menos tiempo. Y por último está el cargador normal. El cargador existe en 3 niveles, siendo el de nivel 3 el mejor y su única función es que te va a permitir recargar más balas. Del otro tema que les quería hablar son los mejoradores de arma. Desde ya les digo que no todas las armas del juego tienen mejoradores, pero las que sí, su función es variada. En algunas, por ejemplo, aplica veneno a los enemigos y cuando no le estás disparando, aún así le sigue haciendo daño a tu enemigo. En otras, como por ejemplo la MP5, su función es que el arma dispara mucho más rápido. Entonces estas mejoras varían dependiendo del arma, pero solo hay unas cuantas armas que tienen estos mejoradores. Y yo les voy a mencionar por encima cuáles son esas armas que tienen mejoradores y cómo pueden identificar ustedes cuando una de estas armas tiene el mejorador y cuando no. Las armas son la M60, la MP5, la M14, la VSS, la pistola plasma, la 98K, la AWM, la M4A1. La M4A1 es un arma bastante especial, ya que la única manera de mejorarla es comprando unos chips que ya les voy a mostrar que solo se encuentran en la tienda. Lo mejor de esta arma es que la puedes mejorar en 3 veces, por lo tanto es de las mejores armas que hay en el juego. El único problema es que lograr comprar los 3 chips que necesitas para mejorar esta arma hasta el nivel 3 son bastante difíciles de conseguir, ya que requieren bastantes monedas. Por el contrario, el resto de las armas solamente las puedes encontrar con un mejorador y no las puedes evolucionar hasta el nivel 3, como en el caso de esta arma. Para ustedes poder identificar cuando una de estas armas tenga su mejorador, lo que tienen que hacer es que antes de agarrar el arma van a ver si esta arma brilla. Si esta arma brilla, como les voy a mostrar aquí en pantalla, esto quiere decir que esta arma tiene su mejorador y es buena idea que la tomen. O también otra opción es si ustedes se meten a la mochila y ven este iconito de aquí que tiene como una mejora de color dorado. Si no tiene esto, lo que quiere decir es que esta arma no tiene un mejorador. Bueno amigos, recuerden que hago directos en Twitch, el link está en la descripción por si se quieren dar la pasadita por allá para que nos podamos conocer un poco más, y les agradecería que me dejaran un comentario si vienen desde aquí, desde el canal de YouTube. Así que nos vemos en un próximo video.